Y bueno, de la parte de potencia directamente vamos a cablear. Ahí está. Le vamos a poner una protección acá, el conductor de protección. Vamos a llevar hasta arriba. ¿Está? Podríamos llegar a poner por las dudas una conexión ahí para que también esté conectado a tierra el arrancador suave. ¿Qué más haría falta? Bueno, vamos a darle nombre a estos dispositivos. A este le vamos a poner Q1, G1, este le vamos a poner F1 y el motor va a ser nuestro motor 1. En este caso, el propio arrancador cumple la función de conectar y desconectar el motor, es decir, la función de conmutación que la hacíamos antes con un contactor. En este caso, el mismo arrancador suave va a cumplir esa función. Incluso después le voy a dar uno para cada uno de ustedes con otra función más que haga el arrancador suave. Pero bueno, vamos por partes. Bueno, en cuanto a lo que es la parte de potencia, podríamos decir que está completa. Podremos arrancar con lo que es comando ahora. Para eso vamos a salir de una fase. Bueno, no vamos a hacer el cable todavía, vamos a ponerlas. Vamos a poner una protección propia de nuestro esquema de comando, nuestro circuito de comando. Esta es una llave termomagnética unipolar, digamos, para proteger el circuito en sí. Después podríamos poner algún tipo de contacto auxiliar de este guardamotor, de este guardamotor termomagnético para nada, que nos avise en caso que esté abierto, ¿sí? Así que vamos a poner esta. Está bien así o tengo que ponerlo más cerrado acá en esta línea. Bueno, evidentemente cuando yo cierre esto, este contacto normal abierto se va a Es el cerrar. Q1. Claro, este estaría, es el Q1, sí. Esto sería perdón, Q1. Está bien así porque cuando yo lo active se va a sacar ahí el contacto. ¿Está bien? Exacto. Sí, señor. Así es. Cuando yo active esto, cuando lo cierre a nuestro guardamotor, se me va a cerrar aquel contacto que, bueno, no dibujé los cables todavía, pero cuando coloque los cables, esta va a ser nuestra rama que me va a habilitar todo el circuito. Y este contacto que ahora está cerrado, digamos, pero cuando esto yo lo prenda va a estar abierto, va a ser el que va a tener una lámpara, un piloto que me va a avisar que saltó la protección. Bueno, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner algún tipo de botón de parada. Este es un Z. Perdón, acá. Vamos a poner un pulsador Z. Esto es a los fines prácticos, no más, digamos. A ver, se usa siempre el pulsador Z, se usa para parada de emergencia, pero bueno, ahora como para ponerle un poco, en vez de ponerle un pulsador normal, pongo un pulsador Z. ¿Sí? Y para el arranque vamos a poner un pulsador común para arrancarlo al dispositivo. ¿Qué más voy a tener que poner? Bueno, voy a tener que poner algo para enclavar. Ponerlo por acá. ¿Y cómo voy a hacer? Porque si ustedes se fijan, yo no tengo ningún tipo de contactor que sea el que me está para maniobrar este contacto. Así que lo que vamos a hacer es poner un contactor auxiliar.
Este contactor evidentemente va a ser de diferentes características que si fuera uno que acciona el motor. Va a ser un contactor de menor tamaño, incluso puede ser, bueno, lo que ustedes elijan, lo que les sirva para alimentar este circuito, no simplemente vamos a estar usándolo auxiliarmente para nuestro circuito de comando, ¿sí? O sea que este, en vez de ser un K sub M, como usábamos siempre, va a ser un K sub A, contactor auxiliar. Esto lo vamos a llamar, por ejemplo, S1. Esto lo vamos a llamar S2. Perdón, S2. Esto va a estar asociado a nuestro K sub A. ¿Sí? Y bueno, desde este punto de vista podríamos saber. Voy a ir haciendo algunas conexiones y ya lo termino. Parece que estoy echando moco con esto. Acá decimos cuando haces estas superposiciones de cable puede llegar a molestar. Lo tiro para acá para terminar después de hacer lo que falta. Bueno, evidentemente estoy conectando a 220 toda nuestra quema de nuestro circuito de comando. Acá vamos a sacar un conductor. Donde vamos a colocar un piloto. Que nunca me acuerdo dónde están. ¿En la bobina? Gracias, Marco. Listo. Bien. Vamos a poner, por ejemplo, un color rojo. ¿Por qué? Está avisando que hubo una falla en la máquina. Bueno, esto sería el arranque clásico, pero acá lo que va a pasar es que nosotros vamos a pulsar y se va a enclavar por medio de un contacto auxiliar de caso va el pulsador, y si cerramos nuestro bordo motor va a alimentar el arrancador suave, pero tenemos que configurar nuestro arrancador suave. Para eso tenemos el control del arrancador suave, que yo se lo mostré recién, que vamos a colocar acá al costado. Colocar más acá abajo porque tengo que... No, por acá. Por ahí podría ser. El control de este arrancador suave tiene en realidad, si se fijan y si se acuerdan cómo nosotros la nomenclatura de los bornes de la mayoría de los elementos, el A1 y A2 corresponde a la alimentación del dispositivo, así que evidentemente acá vamos a tener que colocar el positivo y el negativo de alimentación. ¿En qué lo vamos a alimentar? Bueno, en este caso lo vamos a alimentar con 220. Cuando les toque a ustedes conectar en la realidad alguno de estos dispositivos, evidentemente van a tener que leer bien el manual para ver, en el caso del dispositivo que ustedes adquieran, cuál es la alimentación que hay que darle, ¿no? No quiere decir que todos se alimenten como estoy haciendo yo ahora, pero a los fines del cadecimo es así. Profe, ¿desde dónde sacó el controlador del arrancador suave? Ves que acá están los motores, al lado dice potencia, haces clic ahí y estas son resistencias, si no me equivoco, un paquetito de 3 resistencias. Acá tenemos el autotransformador que usamos el otro día y acá dice el arrancador electrónico, que fue el que pusimos acá, y tenemos el control del arrancador electrónico.
¿sí? Que es ese Bien, que sale. perfecto. De nada. Bueno, y desde acá, También ponerle uno, ¿no? sí, 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 el nombre. Sí. Sí, 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 G1. Ahora lo cambio. Lo alimentamos. Vamos a colocar el cable negativo. No negativo, sino de neutro. Estamos alimentando en corriente alterna. Y nuestro quien va de esta forma nosotros vamos a de alguna manera alimentar el motor, pero vamos a necesitar una señal que va a ser la que en definitiva va a ser la que me va a arrancar el motor. Y esa señal la vamos a sacar, o la saco bien de acá y directamente usamos este contacto auxiliar del caso va, o si tenemos ganas, ya que pusimos este contacto de acá, de usarle otro contacto como para no haberlo comprado por tan poco, directamente lo sacamos de acá y ponemos otro contacto auxiliar como para hacerlo un poco más. ¿Hay alguien que me habló? ¿Puede ser? Perdón, no me di cuenta de ponerle a grabar. Bueno, le pongo a grabar ahora, aunque sea como para que le quede como es el esquema. Bueno, está grabada la mitad de la clase, pero básicamente estamos haciendo un arranque mediante un arrancador electrónico suave. Esta es la conexión. Y ya ahora lo terminamos de configurar. De esta forma se quedaría alimentado. Esto lo llamamos caso A. Evidentemente, si esto lo tiene que cablear alguien que por ahí no sabe, hay que darle todas las instrucciones y puede, si nosotros dejamos la nomenclatura esta 13 y 14, puede pensar que el mismo contacto este que está acá lo tiene que usar también para alimentar este. Y si no queremos que así sea, le ponemos por ejemplo 2324 o el número que corresponda. Ponemos por ejemplo 2324. Quiere decir eso, que es el contacto que está en los bornes 2 del dispositivo, ¿sí? De este dispositivo. Ahí no se guardó acá el caso va. Bueno, veamos qué pasa ahora. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Evidentemente si está abierto, tenemos la lámpara o el piloto encendido que nos indica que hay un problema con el guardamotor. Cuando nosotros cerramos el guardamotor, ya tenemos habilitado toda nuestra parte de lista, digamos, para arrancar la máquina, ¿sí? Esto se debería poner en verde, que no sé por qué no pasó, pero bueno, vamos a ver si arranca o hay algo que esté fallando. Bueno, en este caso, el motor arranca. Evidentemente nosotros no le configuramos nada, por lo que simplemente cuando yo apreté el pulsador de arranque, nuestro S2, mediante nuestro contactor auxiliar, cerró los contactos asociados con ese contactor auxiliar y le dio la señal a nuestro arrancador suave para que arranque. Pero prácticamente es como si lo hubiéramos hecho con un arranque directo, porque nosotros acá no tocamos nada. Ya vamos a ver qué es lo que tenía configurado previamente este arrancador, nuestro controlador. Si nosotros abrimos acá, fíjense, se ve que se olvidaron, se ve que el que hizo este programa es italiano y se olvidaron de traducirlo porque fíjense cómo está escrito. Pero básicamente, y se entiende bien, lo que dice es el tiempo de inicio, es decir, el tiempo que va a tardar en arrancar la máquina. Nosotros podemos elegir entre 0 y 20 segundos, que coincide bastante con lo que habíamos visto en el teórico, que yo les había dicho que como máximo tenía para regularle 20, 25, 30 segundos y no más de eso, ¿sí? A los fines de visualizar ahora qué es lo que pasa, le vamos a poner, por ejemplo, no sé, 10 segundos. El tiempo de inactividad, parece que dijera, en realidad lo que es acá es el tiempo que va a tardar la máquina en frenarse.
para ver si es así. En vez de ponerle 10 le vamos a poner 15, cosa de ver que realmente es diferente al que pusimos para el arranque. Después que tenemos para elegir cuál va a ser la tensión inicial o de partida, digamos, y como habíamos visto también en el teórico, esa tensión de partida arranca generalmente del 30, nosotros la podemos elegir en el caso de que necesitemos por algún motivo un par inicial un poco más alto, porque tenemos alguna carga importante en el eje, que con el 30% de la tensión no la vamos a poder mover. Entonces podemos llegar a hacer de que el motor arranque con una tensión inicial un poquito más grande. Ahora lo vamos a dejar en el 30 como para que veamos cómo va variando. Y después tenemos la tensión que tenemos aplicado en los bornes que alimentan el motor, entre 200, este particularmente da la posibilidad de elegir entre 200 y 750 volts. Está puesto 400, 380, es lo mismo. Así que bueno, con esto ahora lo que debería pasar es que ya la máquina no va a arrancar de una como recién, sino que va a estar bueno, fíjense, llegan a ver ahí, ven esta parte. Vamos a cerrar acá, vamos a cerrar acá y le vamos a dar al pulsador de arranque. Fíjense cómo a medida que van pasando los segundos va cambiando el porcentaje de la tensión aplicada y acá le va marcando cuál es la tensión que efectivamente tenemos en los bornes del motor. Ahora lo volvemos a hacer para que lo vean de vuelta, pero si ustedes se fijan con atención y fue pasando en los 10 segundos, fue aumentando el porcentaje, una rampa lineal, digamos, y evidentemente de la misma forma iba cambiando el voltaje que teníamos aplicado. Evidentemente ahora cuando lo frene va a ser lo mismo, pero a la inversa y debería demorar 15 segundos, no 10. Así que fíjense, 14, 13, y fíjense cómo la tensión va pasando desde los 400, va bajando hasta llegar a la tensión 0 en 15 segundos. Y ahí corto. Fíjense que perdón, yo dije tensión 0, pero no es tensión 0, es la tensión, 30%. exactamente, el 30%. Cuando llega al 30% ya directamente desconecta el dispositivo. Esto, así como lo están viendo, no es mucho más de lo que, no es mucho menos de lo que nosotros hacíamos en los trabajos prácticos de arrancador suave en el laboratorio. Simplemente que hacíamos la conexión del motor, ustedes desarmaban la cajuela de la máquina, se fijaban que esté conectada como corresponde, conectábamos el arrancador suave y el arrancador suave propiamente dicho, el del laboratorio, tiene 3 perillitas en donde nosotros variamos estos parámetros. Y bueno, la diferencia fundamental sí es que se veía cómo efectivamente la máquina iba aumentando su velocidad conforme iba aumentando el nivel de tensión. Así que se puede ver bastante exacto. Y bueno, ustedes pueden acá variar entonces estos 3 parámetros y de esa forma vamos a ver, por ejemplo, como para que se vea mal, le damos los 30, pues lo hacemos una sola vez y acá lo paramos en 5. Ah, perdón, es 20, lo máximo. Hacemos, es bastante simple, pero bueno, como para que se vea. Evidentemente la rampa de tensión acá va a ser mucho más suave porque tiene que hacer el mismo recorrido en 20 segundos. Podría cambiarle el porcentaje de tensión también, no me di cuenta. Bueno, se lo dejo para que lo hagan ustedes ahora en el ejercicio que sigue. Si nos paramos, empieza a descender la tensión en el tiempo que habíamos puesto. Bastante interesante, al menos para reemplazar un poco el trabajo práctico del laboratorio de arranque suave. Bien. Como vieron, al lado de donde estaba el controlador
está el controlador, pero en el caso de que querramos hacer un inversor de marcha mediante nuestro arrancador suave. Así que les voy a dejar para que ustedes hagan ahora este esquema, como hicimos a principio de año que hicimos el inversor de marcha. Bueno, pero ahora en vez de usar contactores, el circuito va a ser exactamente el mismo, pero en vez de usar contactores, lo que vamos a usar va a ser este controlador. Vamos a tener los mismos enclavamientos para que no entre los dos al mismo tiempo y todo, pero vamos a reemplazar los contactores por este controlador. Evidentemente la alimentación va a seguir siendo la misma y acá si alimentan por un lado va a girar hacia un lado y si alimentan por el otro va a girar hacia el otro lado el motor. Fíjense ustedes que en realidad los valores de inicio, parada y demás podemos elegir los mismos. Evidentemente vamos a tener que parar la máquina para que la podamos arrancar en sentido contrario. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjense si lo pueden hacer ahora. Y este va a ser nuestro, no lo subí todavía en la página, pero va a ser nuestro trabajo práctico número X, no me acuerdo. Ahora me fijo. Mientras ustedes lo hacen, yo me fijo. 14. Bueno, 14 entonces. Vayan haciéndolo, son y media, 15 minutitos lo vamos viendo. Algo que quiero que quede claro que dije recién decía que se veía cómo iba aumentando la velocidad conforme aumentaba la tensión. Si bien la velocidad no depende de la tensión, evidentemente cuando tenemos un motor con carga en el eje, si nosotros arrancamos una tensión reducida, se va a ver cómo la velocidad va aumentando progresivamente por una cuestión de falta de par, ¿no? Arranca con un par bajo y conforme va aumentando la tensión, va aumentando la velocidad. Quizás llega en función de la carga que tenga en el eje a su velocidad nominal antes de llegar a la tensión nominal, porque como dije, la velocidad de la máquina en ningún lugar de la velocidad de la máquina está la tensión, o sea, no está en función de la tensión, la velocidad. Así que, bueno, que quede claro eso para que no se confunda. Yo tengo algo, profe. Bueno, ¿quién me habló? Perdón, así le pongo para que pueda compartir. A ver, anda. Ok. Dame un segundito. Que te encuentre, acá estás. Ahí está. Ahí deberías poder. Bueno, Ahora estamos, un segundo que voy a grabar. Que le saco la pausa a la grabación. Ahora sí. bueno, básicamente lo que hice fue el mismo circuito de comando que teníamos en el inversor de giro, pero bueno, una tecla para un sentido y otra tecla para el otro. Es lo mismo que hicimos recién, nada más que a una tecla le empalmé el K1 y a otra le puse el K2, digamos. Sí, veo que le hiciste también un enclavamiento. Claro, para que no, un enclavamiento eléctrico para que no exista la posibilidad de cortocircuito. Bueno. Me va para un lado. Estoy girando a la derecha. Arranco. Apago. Y va para el otro. Me dije a la izquierda. Cuando lo frenas no le pusiste ningún tiempo. Simplemente frena corta directamente, ¿no? Ah, no me fijé eso. Ah, no importa, no importa. No importa, es ahí. Ah, no, tiene 5 también. Tiene 5, está bien. Ok. Bueno, Perfecto, básicamente es eso, lo que había que hacer es bastante sencillo. De vuelta, les repito, o sea, cada recador de esto tiene sus características en la realidad, ¿no? Que ustedes van a tener que fijarse cuando les toque utilizar alguno, ver qué
qué gama hay en el mercado y ver cómo se conecta y qué tensión y cómo son los diferentes bornes que tiene y la protección que tiene, si hay que protegerlo, si hay que puentearlo una vez que arrancó. Bueno, todo eso son características que cada arrancador tiene y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Como así también la cantidad de veces que lo puedo utilizar por horas. Habíamos visto que el tema de la temperatura en los tiristores era importante, así que bueno, todas estas estadísticas a la hora de utilizar uno de estos dispositivos hay que tenerlos en cuenta. Esto es simplemente para que más o menos, al menos vean cómo es, qué es lo que le podemos llegar a variar a un arrancador de este estilo, porque en realidad es así, simplemente tiene el tiempo de arranca, el tiempo de freno y la tensión inicial que le aplicamos a los bornes del motor. Suelen tener una función extra si queremos que haya un sobrepar al inicio, pero ese sobrepar nunca es superior al 70% de la tensión, 60%, y después vuelve a caer en la tensión que nosotros habíamos configurado previamente. Según es un sobrepar inicial como para vencer la inercia. Sí. ¿Puedo mostrar el que yo hice? Porque me está acusando un cortocircuito que me está volviendo loco. A ver. A ver. Me da una mano. El mío igual. Perdón. Gracias, Martín. Ahí te pongo, Marcos. A ver. ¿Se ve ahí? Todavía no. Pero ahí sí. Ahí ya. Ahora sí se ve. Que no llego a ver los nombres de las bobinas que están. Sí, veo el circuito, pero no llego a ver los nombres de las bobinas que has puesto, de los contactos auxiliares, digamos. D, I, I. Está bien. D, E, I, bien. D, E, I. De derecha a izquierda, digamos. Sí. Muestro todo esto lo normal. Arranca mira el nombre porque arranca para la izquierda. Pero, bueno, ahí todo bárbaro. Toma su tiempo. Le programé 10 segundos de arranque. Listo, perfecto. Ahora lo freno. Demora 5 segundos en frenar. Y ahí está. Y ahora cuando lo quiero girar hacia el otro lado, me acusa un cortocircuito. Por ahí veía recién que se accionaba y me acusa cortocircuito y nada más. No sé si será algún error del programa o... A ver. A mí me pasa lo mismo que vos, Marco. Mira, ahí. Se alcanza a ver que alcanza a arrancar así un segundo, que se activa, pero no me acuerdo. A la mierda, se produjo un cortocircuito. Chao. Sí. Es raro. La revisé, no tengo ningún caso, ninguna posibilidad de que pase de hacer un contacto entre fase y neutro, porque tengo bobinas en todos lados, y este es simplemente un contacto auxiliar de esta bobina, de este contacto auxiliar, de este relé auxiliar. Sí. Está claro. Y a Emiliano creo que le pasó lo mismo. Y tengo prácticamente lo mismo que vos y me pasa igual. Incluso si arrancas primero el izquierdo también te salta. Arranco el derecho. ¿No probaste con cerrarlo y volverlo a abrir? No probé. Como si fuera un pequeño error del programa. Bueno, no voy a probar, pero era
Más que nada también para saber si a algún otro le pasa. Sí, si no ponele, fíjate, no haría falta, pero fíjate de poner un normal tarro, un enclavamiento acá también. Ah, bueno, me ves la flecha, pero en las ramas donde alimenta el controlador electrónico, digamos, de último enclavarlo ahí también, al vicio, ¿no? Pero bueno, Un normal, acá un normal cerrado de la I y un normal cerrado de la claro, D. el cruzado, pero sí, pero a ver, es como para probar. Desde mi punto de vista no debería haber problema, de hecho, eh, Sí, Martín de ahí hecho me se avisó y desenergiza, como dijimos, se claro, desenergiza uno y otro y ya tengo acá el ujú, enclavamiento, digamos, para claro, que nunca entre los sí, dos sí, sí, juntos. sí. Exactamente, se energiza, no, habría que probar a ver por qué puede llegar a ser. Hay Mm. veces que hace renegar, la verdad que yo no lo, y probé el anterior, pero este no lo había hecho. De última me fijo a ver si hay algún motivo por el que pueda llegar a pasar, pero no debería. O No. sea, no debería haber problema, a simple vista no veo ningún inconveniente. Segundito, voy a ver si puedo abrir una cosa acá, se les muestro. Un segundo. Bueno, esto que está acá es simplemente cambiando totalmente de tema, ¿no? Vamos a volvernos un poquito para atrás. Uno de los primeros arranques que vimos es, creo que está en el apunte este gráfico también, es el caso de, bueno, ustedes solitos se deberían dar cuenta por el simple tipo de motor que tenemos conectados acá. Es un motor con rotor Bobinado, bobinado, claro, el con cual nosotros resistencia. podemos acceder. Exacto. ¿Por qué pongo este por ahí y no los otros? Porque bueno, todos los arranques a tensión reducida, que cuál es el que más se utiliza de última la estrella triángulo, que ya lo hicimos, autotransformador ya lo hicimos, el tema de resistencias y reactancia también se puede llegar a utilizar, pero sería conectarle resistencias acá en serie con la alimentación y después puentearlas, simplemente eso. Y bueno, y este caso en particular, y si bien en cuanto a lo que es potencia y comando es bastante sencillo, lo que tiene es que, como habíamos dicho, logramos nosotros disminuir la corriente de arranque, pero logrando un aumento del par disponible en el eje. Por eso es un método de arranque bastante interesante si necesitamos arrancar cargas pesadas, ¿sí? De hecho, es el único método de arranque que nosotros tenemos que se logre mejorar el par de arranque. En todo el resto, siempre el par de arranque se reduce, ¿eh? Con el cuadrado de la reducción de la tensión. Así que fíjense ustedes en el caso de recién, de un arranque suave en el cual arrancábamos con el 30%, ahí tenemos una reducción, un par de arranque realmente muy bajo. Entonces, a eso venía lo que les quería hacer ver recién del aumento de la velocidad que se ve cuando arrancamos con este tipo de motor. Este, si no me equivoco, la verdad que lo hice hace tiempo. Básicamente arranca con estos dos paquetes de resistencia. Al cabo de un cierto tiempo puentea un paquetito de resistencia y al cabo de otro tiempo diferente puentea un segundo paquete de resistencias. Eh, y luego queda conectado el rotor de la máquina en la estrella y se queda funcionando a velocidad de régimen. Bueno, lo muestro como para que ya hayamos visto al menos unos esquemas de potencia y comando de casi todos los arranques que vimos en el teórico. Y además esto está en el apunte, ¿no? Ahí está. Ahí arranco con todo el paquete de resistencias. Ahora está por cambiar. Me puentea el primer paquete. Cuenta otro tiempo más. Me puentea el segundo paquete y ya en definitiva queda el motor funcionando en régimen permanente y prende este piloto verde. Eh, de hecho, este gráfico lo hice creo que exclusivamente para copiarlo y pegarlo en el apunte, así que es calcado el que está en el apunte.
¿Qué más le iba a decir? Bueno, en el caso que por algún motivo acción la protección, está puesto el térmico. Bueno, si lo vinculara con este, debería prender el, ¿cómo se llama? El piloto rojo. Este sería el caso, fíjense que simple, para un arranque con resistencias rotóricas conectadas en la máquina. Bueno, con esto nosotros ya diríamos que estamos completos en lo que es unidad 1 a 4 tanto en el teórico como en el práctico. Hemos visto todas las unidades que corresponden para esta etapa y hemos hecho 4 trabajos prácticos, así que estamos en condiciones de rendir los parciales. Como habíamos quedado, el primer parcial teórico es el 2 de agosto. Tengan en cuenta, bueno, tenganlo presente esto porque no nos vamos a ver. O sea, la próxima clase es parcial de acá a un mes. Así que más de un mes y un día. Tengan en cuenta que la mayoría de las veces en parciales hay que subir una foto de lo que ustedes hagan, 1, 2 o 3, por lo que tengan aceitado eso para no demorar tiempo. Generalmente 2 o 3 minutitos lleva a hacer eso. Las actividades se programan en el aula virtual, así que entren, fíjense que les funcione bien. Y te programan con tiempo, es decir que si le dimos 40 minutos para hacer la actividad, por decir, todavía no lo tengo planeado, pero supongamos que le di 40 minutos, se acabaron esos 40 minutos y no subieron la foto, después yo no voy a tener que corregir, ¿sí? Bueno, eso, tengan en cuenta la posibilidad de tener una doble cámara para ver el entorno de trabajo. Y bueno, y en cuanto a los temas que entran en la parte teórica al menos, es absolutamente todo lo que vimos. Agarren el apunte desde la página 1 hasta la unidad 4 inclusive completa. Todo eso porque es la mitad exactamente de la materia. Así que, bueno, eso. Y en Profe, cuanto al más allá- práctico, sí. no, del ¿Qué hacen? teórico, ¿son temas a desarrollar o múltiple opción o ambas cosas? ¿Algo de eso? El año pasado hice ambas cosas, creo. Si no me equivoco, el año pasado No me acuerdo. hice tema de desarrollar y múltiple opción. Este año, la verdad, todavía no lo pensé. Voy a analizar un poco los resultados del año pasado, que puede haber estado bueno, que le generó dificultad y intentar mejorar, digamos, desde el punto de vista de que yo puedo evaluar bien qué aprendieron en esta etapa. Pero No, tema de desarrollar seguro. Múltiple opción solo no va a ser. ¿Serían en el Moodle los temas de desarrollar o hacemos en una hoja y después mandan foto? No, generalmente en los finales lo que hacemos, y creo que en el parcial pasado también fue así, en el Moodle a vos te aparece el tema. O sea, a una cierta hora, suponete que es el lunes, 2, ¿no? A las 5 y 5, por decir, te aparece el tema en el Moodle que vos tenés que desarrollar. En una hoja los desarrollas y le sacas al final una foto y me la subís para que yo lo corrija. Evidentemente, si al desarrollar una hoja intenten ser lo más claro posible, tengan en cuenta que yo después tengo que verlo. No. Por ahí la foto que sea visible, si lo hacen con lápiz y demás, intenten siempre que esté bien visible para que me sea fácil a mí y por ahí no entienda algo que no es o que no quisieron poner ustedes en la hoja realmente. Sí, en los finales teóricos al menos estoy haciendo eso. Doy el tema y lo desarrollo en una hoja y le saco una foto y lo suben. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en el final teórico yo no desarrollan como si estuvieran haciendo los finales de antes, digamos, en el pizarrón. Se desarrollan únicamente gráficos y cosas que crean conveniente y después me lo explican de forma oral. Acá esto no lo vamos a poder hacer porque son 33, 32, no me acuerdo, pero no hay forma de que le vaya tomando uno por uno. O sea que ustedes me van a tener que desarrollar el tema que les toque en la hoja, ¿sí? De la forma
que ustedes crean, no hace falta que sea textual, pero sí que en la forma que ustedes crean conveniente para que yo lo entienda. Tiene que ser el tema textual, obviamente, no hace falta eso. Pero bueno. Un tema seguramente va a ir. Por lo menos, un tema de desarrollo. Y después ya veré qué más puedo llegar a hacer. En cuanto al práctico, seguramente se va a estar Gustavo, pero suele tomar ejercicio y si no me equivoco, también, no me acuerdo si ha hecho múltiple opción. Puede que sea solamente ejercicio, 1 o 2 ejercicios, capaz comando y algún ejercicio numérico, la verdad que no recuerdo bien, pero bueno, tenemos de última, yo quería que quede esto claro porque nosotros no nos volvemos a ver, digamos, la próxima clase el parcial. En cambio, para el de Gustavo, de última tenemos una clase intermedia que sería o 2 clases intermedias para ponerse bien de acuerdo y fijar bien las pautas. Bueno, muchachos, los libero. Si no tienen dudas, El día cualquier del parcial, cosa. entonces, profe, el día del parcial, entonces nos conectamos a las 5, a las 5:30, nos vamos comunicando antes por No, WhatsApp, algo así. el 5:30, perdón, yo dije el 5 recién, pero 5:30. De todo lo que le haga falta consultarme por WhatsApp, no hay ningún problema. Me escriben al grupo o como sea y me preguntan, no tengo ningún drama. Está para eso, de hecho. 5:30. 5:30 en punto, Ok. sean puntuales, porque seguramente la actividad se va a iniciar a minutos de las 5:30. Así que bueno. Bueno, Si chicos, usted, los si usted libres. resuelve en algún momento y nos quiere informar de la metodología en cuanto a si va a ser múltiple opción Sí, y desarrollar, sí, agradecido. sí, posiblemente solemos mandar un Word, un PDF en realidad con los requisitos a cumplir y la metodología del examen. Ok. Yo no me acuerdo si para el parcial, para el final seguro lo hacemos, para el parcial no me acuerdo, pero no estaría de más hacerlo también para el parcial, así que a lo mejor un par de días antes les pasamos el PDF en donde dice qué tienen que tener y cómo va a ser al menos la metodología, Ok. con los horarios y demás. Se los paso antes del parcial. Perfecto. Bueno, chicos.